Buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo les va, alumnos de quinto? Hoy comenzamos una nueva clase de ciencias naturales y en esta oportunidad, si bien vamos a continuar trabajando con el calor y repasando qué es el calor, también vamos a hablar de cómo el calor se transfiere de tres maneras diferentes. Para recordar, pensemos en que el calor, como dijimos en las clases anteriores, es un tipo de energía térmica que se transfiere de un cuerpo o de un material a otro. Recordemos una de las principales características, esta transferencia que se da de una energía térmica que existe en un cuerpo hacia otro, se da siempre del cuerpo más caliente al cuerpo que tiene menor temperatura. Cuando ambos cuerpos alcancen la misma temperatura, la transferencia del calor termina. A esto se le llama equilibrio térmico, ¿sí? Recuerden que el calor se da por el movimiento de partículas existentes o que forman parte de cada uno de los materiales. Vamos a recordar un poquitito esto. Hay un ejemplo, ¿sí? Que habla del iceberg, por ejemplo, que lo compara con el agua de la taza de un café. Una cosa es la cantidad de energía térmica y otra es la temperatura. Recuerden que la temperatura es lo que mide la cantidad de energía térmica o calor que puede haber dentro de un material. Terminado esto, vamos a ver de qué manera y cómo se llama las diferentes maneras de transferencia de calor de una materia a otra. Guardemos un segundito, así podemos escuchar bien. El calor es la transferencia de energía térmica entre dos cuerpos de diferente temperatura. La energía térmica está relacionada con el movimiento de átomos y moléculas. Curiosamente, hay más calor en un iceberg cuya temperatura es poco menor de 0 grados centígrados que en una taza de agua hirviendo. Si bien la temperatura del agua en la taza es más alta, el número de moléculas en el iceberg, que se mueven aunque lentamente y por ende tienen una energía, es mucho mayor que el número de moléculas del agua de la taza. Por ello, la energía térmica del iceberg es mayor que la de la taza de agua. Transferencia de... Bien, en relación a la transferencia del calor es lo que vamos a trabajar hoy, ya que existen tres formas distintas de transferir el calor. Una es la conducción. En otro video lo vamos a ver más en forma detallada y con otros ejemplos. Cuando hablamos de transferencia de calor, que se da entre dos cuerpos y hablamos de lo que es conducción, esto se da entre materiales sólidos en donde el de mayor temperatura le transfiere por contacto al de menor temperatura. Este es un de ejemplo. dos cuerpos de diferentes temperaturas. Si se coloca en la mano una piedra caliente, digamos a 40 grados centígrados, habrá una transferencia de energía térmica o calor de la piedra a la mano. Por ejemplo, acá nosotros tenemos una piedra, ¿sí?, que tiene una energía térmica mucho más elevada que la de la mano, ante dos materias sólidas como la piedra y la propia mano, ¿sí? La piedra que tiene mayor temperatura le va a transferir por contacto a la mano esa temperatura. La piedra va a ceder temperatura y la mano va a recibir temperatura. A esta transferencia de calor se lo llama conducción. Este es otro ejemplo. La cual se calentará. Pero si se pone en la mano un hielo, esta cederá energía térmica o calor al hielo, que está más frío, y la mano se enfriará. En los ejemplos anteriores, la piedra se enfría y la mano se calienta, y el hielo se derrite y la mano se enfría, pues el cuerpo más caliente le transfiere energía térmica al más frío, siempre en ese sentido. Bien, estos son ejemplos entonces de un tipo de transferencia llamado conducción. Se da entre materiales sólidos por contacto, ¿sí? Vamos a ver esto que les decía en un principio de qué es el equilibrio térmico y después seguimos viendo otras dos maneras diferentes de transferencia de calor. También se transmite calor cuando alguien se acerca a una fogata. El calor del fuego se transmite al aire y de este al cuerpo, que se calienta.
Si por otro lado durante un día helado se sale al exterior sin abrigo adecuado, el calor del cuerpo se transfiere al aire que lo rodea y se siente inmediatamente frío. Como se observa, al transmitirse energía térmica, el cuerpo que cede energía se enfría y el que la recibe se calienta. En otras palabras, el calor siempre viaja de algo caliente a algo frío, nunca al revés. Cuando dos cuerpos con diferente temperatura entran en contacto térmico y hay una transferencia de calor entre ellos, al paso del tiempo ambos alcanzan la misma temperatura y ya no fluye calor entre ellos. En ese momento se dice que han alcanzado el equilibrio térmico. Bien, les cuento que otra manera de transferir el calor es a través de la convección y la radiación. Hay tres maneras diferentes: conducción, que es la que vimos, convección y radiación. ¿Cómo ocurre la transferencia de calor? Existen tres formas en las que ocurre el desplazamiento o transferencia de calor entre diferentes sustancias u objetos: conducción, convección y radiación. Bien, recién vimos un ejemplo de conducción, donde dos materiales sólidos en contacto transfiere la temperatura, el que tenga mayor temperatura, al de menor temperatura, hasta conseguir entre los dos un equilibrio térmico, si es que esto es posible, para dejar de que la transferencia de calor suceda. La convección es cuando hay un movimiento de fluidos por diferencia de temperatura. En otro video lo vamos a ver con un ejemplo mucho más claro, pero para que se entienda, cuando por ejemplo uno calienta agua en una olla, el agua comienza a tener un movimiento por la diferencia de temperatura que se va dando en el agua mismo. ¿Qué quiere decir? Que el agua que está más cerca de la base de la olla empieza a calentarse y el agua que está arriba queda más fría y empieza a tener un movimiento que hace que el agua la que tiene mayor temperatura, el poco de agua que tiene mayor temperatura, descienda, ¿sí? Y el que tiene más frío ascienda, y de esta manera va teniendo un movimiento que hace que el agua se va calentando. Siempre el agua de mayor temperatura va a ascender y el de menor temperatura va a descender. Entonces ese movimiento hace que haya una transferencia de calor en el mismo fluido. Lo mismo pasa con el aire. Ahora después lo vamos a ver para que se entienda. Esto se le llama convección. Y la radiación, ¿sí?, es cuando un cuerpo emite o transfiere energía térmica en formas de ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas no la vemos, pero sí la podemos percibir. Por ejemplo, el sol, el sol al cual estamos expuestos cuando salimos afuera y sentimos ese calor, emite energía, ¿sí?, en forma, como les dije recién, de ondas electromagnéticas, ¿sí? Los cuerpos, en este sentido, no necesariamente tienen que estar en contacto, ¿sí? Dicho sea de paso, nosotros no, cuando salimos al exterior, no estamos en contacto con el sol, pero sí percibimos y recibimos esa energía térmica que se da en forma de ondas. Ahora en el próximo video lo vamos a ver un poquito más en detalle para que se pueda comprender más.